Bienvenido a nuestra exploración de una de las figuras más fascinantes del mundo del crimen, la vida y las mentiras de Yellow Kid Wilde. A medida que profundizamos en su viaje poco convencional, descubriremos su ascenso a la notoriedad, los tortuosos planes que empleó para engañar a otros, sus estafas más monumentales y, en última instancia, la conclusión de su controvertida carrera. Nacido en un pequeño suburbio de Chicago en 1876 bajo el nombre de Joseph Hungry Joe Wilde, su infancia estuvo lejos de ser de lujo. Aprendió sus primeras lecciones de engaño de su padre, un jugador empedernido, quien le ordenó a su hijo que venciera al otro. Estas palabras arraigadas en la mente de José sentaron las bases de su nefasta carrera como estafador. El analfabetismo fue un grave impedimento para José. No obstante, su ingenio lo compensó con creces, y utilizó su agudo sentido de observación para construir sus tácticas fraudulentas. Comenzó copiando cheques pasados de los garitos de juego de su padre, alterando las cantidades y cobrándolos, una práctica que se convertiría en una vida de engaños y actos engañosos. José era emprendedor y ambicioso incluso en su juventud. Con su juego de manos, convirtió una pequeña inversión de su padre en una serie de acrobacias y estafas de poca monta. Estas primeras maniobras le permitieron simultáneamente distanciarse de la pobreza abyecta en la que creció, y le proporcionaron el campo de entrenamiento para estratagemas cada vez más audaces. Earthy Brown fue una de las primeras marcas de Joseph, un impresor que le enseñó a imprimir sus propios dólares falsificados. Aunque Brown finalmente cambió su vida, el joven Joseph continuó construyendo su fortuna, añadiendo otra cuerda a su arco en el arte del engaño. Con el dinero que amasó, Joseph montó su propio negocio de venta de diamantes. Compró diamantes de bajo valor, los recubrió con una sustancia que creaba la ilusión de una gema de mayor calidad y los vendió a precios inflados. Esta estafa le valió su notorio apodo, Yellow Kid Wilde, un juego de palabras basado en un popular personaje de dibujos animados de la época, y el término del argot para referirse a un traficante fraudulento. Las estrategias engañosas de Yellow Kid dieron un giro dramático después de la Primera Guerra Mundial. Cuando el gobierno de Estados Unidos liberó los primeros Liberty Bonds para recaudar fondos de emergencia para la guerra, Yellow Kid vio la oportunidad de ganar dinero. Compraría estos bonos, pediría dinero prestado contra ellos y luego los revendería a su valor original, duplicando efectivamente y a menudo triplicando su inversión inicial. Las estafas de Yellow Kid no se limitaron a fraudes financieros. En una de sus de Ringdo más famosas, inventó un limón que se podía cultivar, sobre todo, en el estómago humano. El problema era que el paciente tenía que tragar semillas, y luego someterse a una dieta, y tratamiento especiales en la clínica farmacéutica de Wilde. Para este licor saludable, Golden Bantangar de Marquette le vendió la venta exclusiva, y contrató al Dr. Gerret Servi de Chicago, y a otros para que hicieran declaraciones juradas científicas. Incluso después de ser atrapado, esto no disuadió a Yellow Kid. Tenía una máquina de circulación extracorpórea expuesta en el escaparate de una tienda y, por unos pocos centavos, uno podía sentarse y observar cómo un pequeño motor fabricaba bombillas infladas y se expandía y contraía. El patrón imaginó evidencia tangible de que el corazón y los pulmones mecánicos realmente estaban funcionando, por lo que Wilde hizo una pequeña fortuna con ello. Sus estafas no se limitaron a Estados Unidos. Posteriormente se trasladó a Europa y llevó a cabo fraudes a gran escala. Su captura en 1926 fue noticia internacional. Sin embargo, fue puesto en libertad porque, según la ley francesa, solo falsificar la moneda del país era un delito perseguible. Los jueces franceses lo declararon inocente porque solo hizo una fortuna en Estados Unidos. El resumen de la vida de Yellow Kid Wilde es de deshonestidad y engaño, pero también es un testimonio del notable ingenio de un hombre, y su extraordinaria capacidad para transformar las vidas de quienes lo rodean. A pesar de las corrientes criminales subyacentes, y los profundos escrúpulos morales que sus acciones sin duda causaron a muchos, los relatos históricos arrojan un encanto inconformista a su historia, revelando la brillantez y la audacia incesante que lo llevaron a ser reconocido mundialmente como el rey de los estafadores. Sin embargo, la edad y la vida lo habían alcanzado. En enero de 1975, Joseph Yellow Kid Wilde, el estafador incorregible, murió a la edad de 100 años, falleciendo de la misma manera que vivía, un hombre adornado con encanto y engaño a partes iguales. Puede que su gobierno haya terminado, pero su historia continúa cautivando e inspirando, un testimonio de la tenacidad humana, y el espíritu audaz frente a la adversidad. A pesar de los medios ilegales por los cuales Yellow Kid Wilde acumuló su riqueza, y los estragos que causó en la vida de los ciudadanos a través de sus actividades fraudulentas, cabe señalar que su persistencia y talento para la invención no pueden descartarse a la ligera. Sus astutas tácticas y elaborados planes que lograron eludir a las autoridades lo han subrayado como el máximo símbolo de proporciones incapaces de atrapar. Sin embargo, como todas las historias de grandes estafadores, la historia de Yellow Kid Wilde sirve como lección objetiva. Los límites del trabajo honesto y el agotamiento del engaño se resaltan cuando el polvo se disipa.
Un inconformista con un repertorio de narrativas atractivas y actos extravagantes, Yellow Kid Wild resistirá la prueba del tiempo por su vida nómada, extraordinaria audacia, inteligencia incomparable en las trampas y diversión implacable. Mientras nos encontramos en el precipicio de su historia, examinando el vasto paisaje de sus engaños, recordamos la capacidad humana duradera para el bien y el mal, para la honestidad y el engaño, para la redención y, en última instancia, la elección entre dejar cicatrices en el mundo o hacerlo un poco mejor. Que la historia de Yellow Kid Wild desafíe nuestras opiniones sobre la moralidad, y nos obligue perpetuamente a cuestionar nuestras definiciones de bien y mal. Y aunque el nombre de Yellow Kid Wild sigue vivo en los anales de la notoriedad del crimen, su legado, su vida plagada de escándalos, es digno de contemplación. Seguimos romantizando sus hazañas porque, en medio del abismo moral que creó a través de sus hechos, vemos al espíritu humano perdurable, luchando contra la adversidad, rompiendo el acantilado de la estigmatización social y bailando al borde de la legitimidad. Con esta mirada inclusiva a la vida y la época de Yellow Kid Wild, hemos apuntalado nuestro deseo de comprender y desafiar la naturaleza del bien y del mal que reside dentro de todos nosotros. Porque, escondidos dentro de los pliegues de su notorio manto, podemos enfrentar nuestra propia fascinación con una gran audacia humana, y sentirnos tentados por las posibilidades tabú de nuestros deseos más frustrantes. Al final, ya sea que Yellow Kid Wild fuera un verdadero forajido o simplemente un hombre perdido en tiempos tumultuosos, lo que queda es la memoria resistente de un hombre que vivió según su ingenio, rompiendo la creencia de que el crimen nunca paga. La historia de Yellow Kid Wild está congelada en el tiempo, lo que nos hace cuestionar a todos los posibles usos y abusos de poder. La saga Yellow Kid Wild se destaca no solo como una crónica de una vida audaz sino también como un retrato de nuestro enamoramiento por los pícaros que, a través de su notable astucia, elaboran su destino. El cerebro que habla suavemente y conspira rápidamente nos obliga a presenciar las líneas borrosas entre la moralidad y el hedonismo, el garbo y la audacia, una lucha incesante que perpetúa la paradoja de la humanidad que es tan atemporal como el legado de Yellow Kid. Incluso mientras regresamos al presente y cerramos el libro sobre lo que es a la vez una historia apasionante y de advertencia del estafador original, el fantasma de Yellow Kid Wild continúa caminando por la línea entre la maldad y las historias exhortadas de audacia. Allí yace un hombre que vivió el tamaño de un rey y redefinió el significado del riesgo, haciendo sonreír y estremecerse a partes iguales el espíritu virtuoso y despreocupado dentro de todos nosotros. La historia de Joseph Yellow Kid Wild ofrece una embriagadora mezcla de dura realidad y tentadora posibilidad, un viaje calculado a través de un laberinto de contradicción donde las líneas morales se evaporan, y el dulce habla se abre camino hacia la longevidad. A partes iguales de villano y antihéroe, esta nueva versión clásica de la supervivencia pinta un retrato fascinante de la capacidad humana que puede pasar de loable a lo despreciable, y regresar en un abrir y cerrar de ojos. Hoy en día, Yellow Kid Wild sigue siendo un símbolo de fascinación interminable, y un testimonio eterno de la predilección humana por glorificar la criminalidad audaz. Al igual que el público cansado pero emocionado que agita el cuello para vislumbrar por última vez al artista de la cuerda floja que se desvanece, discutimos estas historias de una vida audaz con una embriagadora mezcla de pavor y deleite, lamentando a un buen bribón de una época pasada mientras secretamente desea por un poco de su esquivo garbo. Si bien los caminos hacia la riqueza y el éxito están pavimentados con honestidad, el viaje hacia extraer lecciones de la vida de Yellow Kid Wild no está exento de ideas. En medio de todo el mal humor, bajo las capas de encanto calculado, se esconde un ícono cuyas hazañas exageradas parecen reflejar el potencial inherente de la naturaleza dual que permanece latente en todos nosotros, llamándonos a reflexionar e introspeccionar. Mientras nos rondamos por el respiro final de este elaborado recorrido por la vida de Yellow Kid Wild, nos quedan algunas reflexiones hiperfilosóficas que digerir. Principalmente, la pregunta siempre relevante de hasta qué punto uno puede atreverse a cabalgar el viento de las invenciones, manipulaciones y aceptaciones sociales humanas y aún así ser considerado aceptable en los anales de la sabiduría mundana, o peor aún, de la historia. La cadencia de la vida camaleónica de Yellow Kid Wild, que desempeña los papeles de inocencia, villanía y maestro manipulador, se hace eco de la existencia humana cotidiana, un hombre sin miedo a trascender las expectativas sociales, un arlequín a caballo entre el bien y el mal, y un constante recordatorio de la zona gris siempre existente que colorea nuestra realidad. La advertencia de Yellow Kid Wild sigue siendo un excelente ejemplo de cómo la audacia puede impulsar la grandeza. Este virtuoso del engaño ingenioso deja una impresión indeleble en la posteridad, empujándonos a revisar nuestra brújula moral, y más allá de los umbrales de nuestra comprensión. Su vida graba una huella alegórica que nos recuerda que en la danza entre el bien y el mal, la línea se desdibuja para seguir la melodía de la oportunidad, haciendo que su brillante narrativa resuene a través de los ritmos atemporales de la existencia humana. Mientras trazamos las cortinas de esta gran historia de ambición, crimen y todo lo demás, nos quedamos con un viejo enigma ¿puede un hombre que llevó toda una vida de engaño también estar dotado de un enigmático encanto celebrado por aquellos? ¿Él engañó? La curiosa historia de Yellow Kid Wild nos empuja al peligroso precipicio de la ambigüedad moral, desafiándonos a
a redefinir los límites toscos de la existencia humana. A medida que la claridad comienza a brillar lentamente a través de las sombras de esta inquietante aventura a través de la vida de Yellow Kid Wile, nos quedamos con la cruda verdad que su narrativa susurra. Que la vida, al igual que una estafa bien elaborada, puede ser tan gratificante como es castigador, tan cautivador como aterrador y más engañoso de lo que jamás podríamos imaginar. Y así, mientras contamos una de las historias de engaño más extraordinarias de la historia de la humanidad, nos hacemos la pregunta definitiva que presenta guión: ¿podemos persistir en producir una mascarada duradera y atractiva en la olla hirviendo de la realidad sin ser cantados nunca por el fuego de la verdad? La respuesta está en el legado continuo de Joseph Yellow Kid Wile, el maestro del engaño. La impresionante fusión de vigor bruto y belleza temblorosa que caracteriza la vida de Yellow Kid Wile es un rompecabezas irreversible de la existencia humana. Es una narrativa convincente que continuamente hace cosquillas a nuestro consenso, impulsa nuestra brújula moral y elimina emociones contradictorias de las profundidades de nuestra alma. Es esta danza incesante entre villanía y virtud la que inmortaliza la leyenda de Yellow Kid Wile, una enigmática historia de engaño que sigue hipnotizando. Concluye el cuento de Yellow Kid, que evoca una mezcla de fascinación curiosa, admiración reticente y terror innegable ante la magnitud impredecible del espíritu humano cuando se lo enfrenta al fuerte cemento de las normas sociales y la moralidad personal. La historia de Yellow Kid Wile es nada menos que una fábula daedaluza de los tiempos modernos, una exhortación para que reconsideremos la verdadera naturaleza de la realidad, para cuestionar la línea que separa la luz y la sombra. En conclusión, el engaño astuto y calculado que Yellow Kid Wile empleó durante su vida de empresa espuria, abre el telón de una época cuya memoria aún ronda los anales de la historia. Como un cometa que emerge del oscuro vacío del universo, hace alarde de su brillo y se disuelve nuevamente en el olvido cósmico, Yellow Kid Wile también parpadeó momentáneamente en el firmamento de la existencia humana, recordándonos el potencial del espíritu humano para alcanzar las estrellas mientras recorre el inquietante camino que desdibuja la línea entre la inspiración divina y la invención infernal. El legado de Yellow Kid Wile continúa atrayendo desde la encrucijada de la moralidad humana, desafiándonos a reflexionar sobre los gigantes de la camarilla que se encuentran ahorcajadas y ofrecen un contrapunto intrigante, aunque ilícito, al modelo de vida justa expuesto en la sociedad. Por lo tanto, incluso cuando damos una mirada reflexiva a la historia de Yellow Kid Wile, obliga al arco narrativo de la existencia humana, y al potencial del ingenio humano a estafarse para imitar el arte, trascendiendo los límites entre lo efímero y la eternidad. La saga de Yellow Kid Wile presenta un testimonio duradero de la audacia humana que traspasa los límites de la aceptación moral. Subraya la frágil dicotomía entre el bien y el mal, y esta vanguardista estratagema de dualidad está arraigada en el tejido moral de la sociedad humana. Mantiene vivo el antiguo arte del vals de alta velocidad entre el bien y el mal, una danza tan cautivadoramente incierta que seguirá haciendo que los dedos de los pies golpeen, y los corazones corran durante las generaciones venideras.